En la fiesta de fin de año de la empresa, la amante de mi marido tomó el micrófono y reveló ante todos que estaba embarazada de él. Frente a cientos de personas, mi matrimonio se desmoronó en cuestión de segundos. Pero no iba a dejar eso barato. A Coruña era un escenario de estabilidad y progreso. La ciudad costera, conocida por sus vientos constantes y mares agitados, también era el hogar de una pareja cuya vida parecía tan sólida como las estructuras que diseñaban, Natalia Fuentes y Raúl Méndez. Ambos ingenieros especializados en energía eólica, compartían más que un matrimonio, dividían una trayectoria profesional de éxito. Trabajando juntos en Ventis, una empresa reconocida en el sector, habían construido una reputación impecable. Eran respetados, admirados y vistos como una pareja modelo. Natalia, una mujer de pensamiento rápido y personalidad fuerte, siempre mantenía una postura firme dentro y fuera del trabajo. Sabía liderar un equipo, tomar decisiones bajo presión y, sobre todo, nunca permitía que subestimaran su capacidad. Su mirada atenta y analítica la convertía en una pieza clave en los proyectos más ambiciosos de la empresa. Raúl, por otro lado, era carismático y tranquilo. Poseía un talento natural para manejar negociaciones y atraer clientes. Su confianza y capacidad para mantener la calma en situaciones complejas lo habían convertido en uno de los profesionales más valorados de Ventis. Pero toda estructura tiene su punto débil. El desgaste era sutil, casi imperceptible. Pequeños gestos, conversaciones que terminaban demasiado rápido, momentos de silencio. Nada que pudiera señalarse como un problema real, solo la rutina haciendo su trabajo corrosivo. La oficina de Ventis solía ser un ambiente predecible. Las mismas reuniones semanales, los mismos rostros conocidos, las mismas rutinas establecidas. Pero todo cambió con la llegada de Isabel Duarte. La nueva pasante tenía 24 años y un magnetismo difícil de ignorar. Era una joven de cabello castaño siempre bien arreglado, postura segura y una mirada calculadora. Inteligente, determinada y dueña de un carisma natural, no tardó en convertirse en tema de conversación en los pasillos. Los colegas comentaban su facilidad para integrarse. Los supervisores notaban su rendimiento superior al promedio. Los hombres percibían su presencia, y Raúl no fue la excepción. Al principio, apenas registró la existencia de Isabel. Estaba acostumbrado a la entrada y salida de nuevos talentos en la empresa. Pero ella no era como los demás pasantes. No se limitaba a traer café a los superiores ni a hacer solo lo necesario. Isabel quería ser notada. Los primeros contactos entre ellos fueron casuales. Mucho gusto, soy Isabel. Espero aprender mucho aquí. Bienvenida, Isabel. Aquí valoramos a quienes tienen ganas de crecer. Un apretón de manos. Una sonrisa breve. Solo formalidades. En los días siguientes, Isabel comenzó a acercarse. Sabía cómo usar las palabras adecuadas para cautivar. Hacía preguntas sobre los proyectos, pedía la opinión de Raúl en tareas simples, elogiaba su conocimiento con una admiración sutil pero bien colocada. «Tienes una manera de explicar que hace que todo sea más interesante», comentó una vez, mientras analizaban una hoja de cálculo en el sistema. «Son años de práctica. Con el tiempo, tú también tendrás esa habilidad». Raúl respondió sin darle importancia al comentario. Pero Isabel sostuvo la mirada un instante más. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que, cuando se acumulan, crean un efecto poderoso. Cada día, las interacciones aumentaban. A la hora del almuerzo, Isabel coincidentemente se colocaba en la fila al mismo tiempo que él. En los pasillos, siempre parecía aparecer cuando Raúl pasaba. En la oficina, buscaba excusas para pedir ayuda, incluso cuando ya sabía la respuesta. Él empezó a notarlo. Y empezó a gustarle. Natalia había visto a Isabel desde el principio, pero para ella, la joven no era más que una empleada prometedora, como tantas otras que habían pasado por la empresa. Su atención estaba enfocada en los negocios, no en los pequeños detalles. Y eso, Isabel lo sabía. La cercanía entre ellos se intensificó. Al principio, era discreta. Miradas rápidas.
Risas contenidas. Luego, los roces accidentales, una mano tocando la otra al tomar un documento, un choque torpe en el pasillo. Raúl podía sentir que había algo ahí. Pero no retrocedió. Al contrario. Las conversaciones comenzaron a extenderse más de lo necesario. El tono se volvió más relajado. Las excusas para pasar más tiempo juntos se volvieron frecuentes. ¿Siempre has sido así, tan enfocado y serio?, preguntó Isabel un día, inclinándose sobre la mesa, estudiando su rostro con un interés genuino. Alguien tiene que mantener la empresa funcionando. Sí, pero todos necesitan relajarse de vez en cuando. ¿Tú te relajas, Raúl? Una pregunta inocente en teoría, pero cargada de implicaciones. En ese instante, algo cambió. Raúl no respondió de inmediato. Miró a Isabel, tratando de descifrar la intención detrás de esa sonrisa. Ella sostuvo la mirada, segura, como quien sabe que tiene el control de la situación. Y, en cierto modo, lo tenía. La relación entre ellos había llegado a un punto peligroso. No se habían dicho palabras directas, no se había dado un paso definitivo. Pero ambos sabían lo que estaban haciendo. Y ninguno parecía dispuesto a detenerse. La primera vez que estuvieron solos fuera del horario laboral, la tensión era casi palpable. Isabel fingió necesitar ayuda con una presentación importante. Raúl dudó por un momento, pero se quedó. Prometo que no tomaré mucho de tu tiempo, dijo ella, con una sonrisa casi inocente. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando la puerta de la oficina se cerró. Media hora después, Isabel salió primero, con el cabello ligeramente desordenado y un brillo en la mirada. Raúl se quedó un poco más, recomponiéndose antes de enfrentar el mundo exterior. Desde ese día, no hubo vuelta atrás. Los encuentros se volvieron frecuentes, ocurriendo dentro de las instalaciones de Ventis. Aprovechaban los horarios estratégicos, cuando los colegas salían a almorzar, cuando había reuniones largas en otros sectores o incluso durante pequeñas pausas en la jornada. La oficina de Raúl, salas vacías, incluso depósitos desordenados se convirtieron en refugios para momentos robados. Al principio, pensaron que estaban siendo cuidadosos. Pero no hay secreto que resista el tiempo. Los primeros susurros comenzaron de forma inofensiva. Comentarios casuales entre colegas: ¿te has dado cuenta de que la pasante Isabel siempre está en la oficina de Raúl? Es normal, debe estar guiándola. Tal vez. Pero, no sé. Se ven demasiado cercanos. Los rumores crecieron como un viento que se intensifica antes de la tormenta. Algunos empleados, más atentos, empezaron a notar gestos sutiles, la forma en que Isabel sonreía de manera diferente a Raúl, como él desviaba la mirada cuando alguien mencionaba su nombre en una conversación casual. Pequeños detalles que, aislados, no significaban nada. Pero juntos, formaban una imagen difícil de ignorar. Entre las pocas personas que notaban los cambios estaba Natalia. Ella no era del tipo paranoico. Confiaba en Raúl. Pero algo era diferente. Su esposo, antes siempre tan presente, ahora llegaba tarde con frecuencia. Las excusas eran plausibles: reuniones prolongadas, documentación atrasada, demandas de última hora. Pero su actitud había cambiado. Días después, la confirmación parcial llegó como un golpe inesperado. No planeaba sorprenderlos. No en ese momento. Pero el destino parecía decidido a arrancarle la venda de los ojos. El día transcurría con normalidad, o al menos eso parecía. Natalia terminaba de revisar un contrato cuando recordó que necesitaba hablar con Raúl sobre un presupuesto pendiente. Decidió ir a su oficina sin avisar, algo que siempre había hecho sin problemas. Pero al abrir la puerta, la escena ante ella dijo más de lo que cualquier justificación podría explicar. Raúl e Isabel estaban juntos. Muy cerca. Ambos reían de algo que Natalia no alcanzó a identificar, pero lo realmente importante no era el chiste, sino la forma en que se miraban. Isabel sostenía un vaso de café en las manos e inclinaba levemente el cuerpo hacia Raúl, como quien cuenta un secreto. Él, por su parte, mantenía la mirada fija en ella,
con una media sonrisa en los labios, la misma expresión que Natalia no veía desde hacía mucho en casa. La entrada abrupta de Natalia cortó el momento como una cuchilla. Raúl se alejó de inmediato, y la sonrisa desapareció. Isabel desvió la mirada y salió apresurada, sin siquiera molestarse en saludar a Natalia. El silencio que quedó era denso, asfixiante. ¿Interrumpí algo?, preguntó Natalia, cruzándose de brazos. Raúl parpadeó varias veces, tratando de recomponerse. Pero su vacilación fue todo lo que ella necesitó para confirmar que había algo ahí. Por supuesto que no. Solo hablábamos sobre un proyecto. Su voz era neutra, pero en su postura había un nerviosismo sutil. Natalia lo conocía demasiado bien como para no notarlo. ¿Hablando sobre un proyecto? ¿Y qué era tan gracioso? Porque parecían estar divirtiéndose mucho. Raúl suspiró, pasándose la mano por el rostro. Intentó darle la vuelta a la situación. Natalia, estás exagerando. ¿Ahora hasta reír con una compañera de trabajo es un problema? Era un juego peligroso. Hablaba con calma, como si la irracional fuera ella por cuestionarlo. Pero Natalia no era tonta. Aún no tenía pruebas concretas, pero tampoco las necesitaba. Aquella escena, el nerviosismo de su marido, la forma en que Isabel simplemente huyó sin mirarla a los ojos. Todo eso bastó para que la sospecha dejara de ser un simple pensamiento incómodo y se convirtiera en una verdad inevitable. Natalia no respondió. Solo miró a Raúl durante un largo momento. Y, por primera vez, él fue quien desvió la mirada primero. En ese instante, ella supo, su matrimonio estaba a punto de derrumbarse. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso para Raúl. Natalia estaba diferente. Ya no preguntaba por su trabajo, ya no intentaba iniciar conversaciones largas. Solo observaba. Y eso lo inquietaba. Pero antes de que pudiera enfrentar a su esposa, surgió un nuevo problema, uno que jamás habría podido prever. Aquella mañana, Isabel no apareció en la oficina como de costumbre. Ningún mensaje, ningún aviso. Raúl notó su ausencia, pero evitó demostrar preocupación. Después de todo, cualquier reacción exagerada solo alimentaría aún más las sospechas de Natalia. Sin embargo, al inicio de la tarde, Isabel finalmente llegó. No tenía la postura confiada de siempre. Su semblante estaba tenso, como si cargara un peso demasiado grande. Tenemos que hablar. Su voz era firme, pero había una evidente tensión en ella. Raúl frunció el ceño. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. Aquí no. Fueron al estacionamiento subterráneo del edificio, un lugar discreto donde podrían hablar sin llamar la atención. Isabel cruzó los brazos, impaciente, mientras Raúl esperaba que hablara de una vez. Y entonces, soltó la bomba. Estoy embarazada. Por un momento, el mundo de Raúl se congeló. ¿Qué? Lo escuchaste bien. Estoy embarazada. Y antes de que preguntes, sí, es tuyo. Raúl sintió la garganta seca. El pecho apretado. ¿Cómo podía estar pasando esto? Nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Había sido un error, una imprudencia. Pero ahora, había una consecuencia real. ¿Estás segura?, preguntó en un tono que a Isabel le pareció irritante. ¿Crees que inventaría algo así? Me hice la prueba. Si quieres, paga un examen más detallado, pero el resultado no va a cambiar. Raúl se pasó la mano por el rostro, tratando de procesarlo. Esto lo cambiaba todo. Natalia jamás podría enterarse. ¿Qué quieres hacer? La respuesta de Isabel fue rápida. No te preocupes, no quiero un padre de comercial de margarina. Pero voy a necesitar dinero. Raúl abrió los ojos con sorpresa. ¿Dinero? Por supuesto. ¿Crees que voy a hacerme cargo de esto sola? Quiero apoyo financiero, y no te lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo. El tono de su voz no dejaba margen para negociaciones. Sabía que tenía el control de la situación. Raúl respiró hondo. Necesitaba pensar.
Necesitaba encontrar una salida. Necesito tiempo para organizar esto. Isabel sonrió de lado, sin humor. No tardes mucho, Raúl. O lo resolveré a mi manera. Él no preguntó qué quiso decir con eso. Porque, en el fondo, ya lo sabía. Raúl creía que podía controlar a Isabel. Desde que ella anunció el embarazo, había estado transfiriendo dinero de forma discreta, tratando de evitar cualquier conflicto. Al principio, parecía suficiente. Pero Isabel nunca se conformaba con poco. Las peticiones comenzaron con cantidades pequeñas, casi simbólicas. Luego, aumentaron. Primero, fue el alquiler de un mejor apartamento. Luego, consultas médicas privadas. Y, finalmente, exigencias que ya no tenían sentido. Ropa nueva. Un viaje relajante. Un coche. Isabel, no puedo seguir con esto. La frase salió en un tono seco, definitivo. Había llegado a su límite. Isabel cruzó los brazos, apoyándose contra el escritorio de Raúl. Su mirada no era de sorpresa, sino de irritación. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que se acabó. Ya te he dado suficiente dinero. El silencio que siguió fue tenso. Isabel respiró hondo, estrechando los ojos. Raúl, ¿realmente crees que puedes simplemente decir se acabó y ya? Él se masajeó las sienes, tratando de mantener la calma. Ya hice más de lo que debía. Dijiste que no querías un padre de comercial de margarina, entonces ¿por qué sigues pidiendo más? Isabel soltó una risa corta, sin humor. Había algo peligroso en la forma en que lo miraba. ¿Sabes cuál es tu problema, Raúl? Crees que eres muy listo. Pensaste que podías tener a las dos sin que nadie lo descubriera. Pero, ¿adivina qué? Ahora vas a pagar. Y no solo con dinero. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Ella tomó su bolso, se dirigió a la puerta y le lanzó una última mirada. Ya lo verás. Y salió, dejándolo solo, con un presentimiento horrible. La fiesta de fin de año de Venty será uno de los eventos más esperados por los empleados. Un salón elegante, una decoración impecable, mesas rebosantes de comida y bebida. Para la mayoría, era una noche de celebración y relajación. Para Raúl, era un campo minado. Estaba inquieto. Desde su última conversación con Isabel, no podía dejar de pensar en lo que ella podría hacer. Sabía demasiado. Natalia, por su parte, mantenía su postura firme de siempre. Ya no veía a Raúl con los mismos ojos. Las sospechas la consumían, y la escena en la oficina, semanas atrás, seguía martillando en su mente. Pero nada podría prepararla para lo que vendría después. Fue entonces cuando Isabel se puso de pie. Todo el salón se giró para observarla. Llevaba un vestido rojo vibrante, sostenía una copa de vino y tenía la mirada de alguien que estaba a punto de destruir una vida. Buenas noches, todos. Raúl sintió que la sangre se le helaba. Antes de que termine esta fiesta, quiero compartir una noticia muy especial. El murmullo comenzó. Algunos empleados intercambiaron miradas confusas. Otros rieron, pensando que era solo una broma. Isabel sonrió levemente y entonces lanzó la bomba. Estoy embarazada. El impacto fue inmediato. Pero no se detuvo ahí. Giró lentamente el rostro y clavó los ojos en Natalia. Y el padre de mi hijo, es tu esposo. Todo el salón contuvo la respiración. El impacto de sus palabras fue como una bofetada en la cara de Raúl. Quería gritar que era mentira, inventar alguna excusa. Pero el silencio absoluto a su alrededor no lo permitió. Natalia permaneció inmóvil. Su rostro no mostraba sorpresa ni desesperación. Solo una frialdad abrumadora. Pero Isabel aún no había terminado. Dio un sorbo al vino y soltó una breve risa. Ah, y antes de que alguien piense que esto fue un accidente, sepan que quedar embarazada fue lo mejor que me pudo haber pasado. Se giró hacia Raúl, mirándolo de arriba abajo. Porque ahora voy a sacarte hasta el último centavo. El murmullo se convirtió en un escándalo.
Los directivos de la empresa se miraron entre sí, visiblemente incómodos. La imagen de Raúl estaba destruida. Intentó reaccionar, pero nadie lo veía como antes. Entonces, Natalia finalmente se movió. Sin prisa, tomó su bolso y arregló su vestido. Luego miró a Raúl con una expresión vacía. Y sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y salió de la fiesta. Raúl quiso ir tras ella, pero nadie le abrió paso. Estaba solo. Y ahora, todos sabían quién era realmente. A la mañana siguiente, no se hablaba de otra cosa. Los pasillos de la empresa se sentían distintos. Susurros se propagaban por los departamentos, miradas atravesaban a Raúl como cuchillas invisibles. Ya no lo veían como el carismático y respetado ingeniero. Ahora, era el hombre que engañó a su esposa con una pasante y dejó embarazada a su amante. Los pocos que intentaban mantener la normalidad fallaban miserablemente. Colegas que antes lo saludaban con sonrisas ahora evitaban su mirada. Empleados que antes buscaban su ayuda para resolver problemas técnicos preferían evitarlo. Raúl se convirtió en un fantasma dentro de su propia empresa. Trató de actuar como si nada hubiera cambiado. Se sentó en su escritorio, abrió correos electrónicos, fingió estar concentrado. Pero con cada movimiento, sentía las miradas sobre él. Las conversaciones que se interrumpían en cuanto pasaba. Lo peor llegó cuando entró en la sala de reuniones para un encuentro del equipo. Apenas cruzó la puerta, las conversaciones cesaron. Todos lo miraban. Algunos con expresiones neutrales, otros sin molestarse en ocultar su desaprobación. Incluso el CEO, un hombre siempre profesional y ajeno a los chismes, parecía incómodo. El escándalo no era solo un problema personal. Era una mancha para la empresa. Pero nada lo golpeó tanto como el vacío que dejó Natalia. Desde la fiesta, no volvió a la oficina. A la mañana siguiente al escándalo, un correo fue enviado a la directiva de Ventis. Asunto: solicitud de baja Natalia Fuentes. En el mensaje, Natalia fue objetiva, alegaba motivos personales y solicitaba un alejamiento inmediato. No mencionaba a Raúl. No nombraba a Isabel. Pero todos sabían el motivo. La noticia se propagó rápidamente. Natalia era una de las ingenieras más competentes de la empresa. Su salida fue un golpe duro para el equipo. Cuando Raúl se enteró, sintió algo que nunca había sentido antes, un verdadero pánico. Tomó su teléfono, marcó su número. Sonó hasta ir al buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. Al día siguiente, fue hasta su apartamento. Tocó el timbre. Ninguna respuesta. Natalia no quería verlo. Y Raúl finalmente lo entendió, lo había perdido todo. El respeto de sus colegas. Su reputación en la empresa. La estabilidad que creía inquebrantable. Pero, sobre todo, había perdido a Natalia. Meses después, la amante consiguió lo que quería. El proceso por la pensión llegó rápido. Sus abogados no perdieron tiempo. Raúl no solo tendría que mantener al niño, sino que también debía cubrir todos los gastos médicos y adicionales exigidos. La mitad de su salario fue directamente a la cuenta de Isabel. Y ella se encargaba de recordárselo siempre que podía. Espero que tu pago no se retrase, Raúl. Mi abogado es excelente con los intereses. Él no respondió. Ya no había nada más que decir. Intentó ver a su hijo. Isabel no se lo permitió. Pagaste por él, pero eso no significa que tengas derecho a conocerlo. La frase fue cruel, pero Raúl sabía que no podía quejarse. Mientras Raúl se hundía, Natalia se levantaba. Su familia, avergonzada por la traición, se volvió en su contra. Los propios padres de Raúl ofrecieron apoyo financiero para que Natalia pudiera empezar de nuevo lejos de allí. Si necesitas cualquier cosa, estamos aquí, le dijo su madre, con una tristeza sincera en la voz. Natalia aceptó. Sevilla era su nuevo destino. Un nuevo hogar, un nuevo comienzo. En menos de un mes, ya tenía un nuevo trabajo. Su competencia nunca estuvo en duda. Las personas la respetaban por su inteligencia, no por el hombre con el que estuvo casada.
Decoró su nuevo apartamento con calma, como siempre quiso. La soledad, que temía sentir, nunca llegó. Por primera vez en años, respiraba sin un peso en el pecho. Natalia no odiaba a Raúl. Pero tampoco sentía nada por él. Y, a diferencia de él, jamás miró hacia atrás.